Hola beauties, bienvenidas a un nuevo videíto, un nuevo vlog. ¿Cómo andan ustedes? Dominguito, domingo reset. Ya es un poquillo tarde, pero miren, me levanté 6:30 de la mañana porque aquí el bebé se despertó a esa hora. Después de eso estuvimos ahí como que con él jugando, ahí entreteniéndolo, pero nos bajamos bien temprano porque él ya una vez que se despierta ya no quiere estar en la cama, él ya quiere andar acá abajo, que lo andemos paseando en la casa. Así que nos bajamos, desayunamos y ahorita tengo pensado, me puse a grabar. En lo que el bebé se durmió un rato con su papá, me puse a grabar, pero no acabé. De hecho, se puso un poquito inquieto y ya me lo traje. Lo eché aquí al fular, vean. Y anda feliz de la vida, dormido, y yo feliz de la vida porque quería estar conmigo, pero también quería dormirse y así lo puedo traer aquí conmigo a todos lados. Y vean, él es el más feliz también y yo también, porque me encanta tenerlo aquí conmigo. Pero bueno, tengo que hacer meal prep. Hoy sí tengo que hacer meal prep porque ya sabes que si luego no hago meal prep, comemos muy mal, gastamos de más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahorita lo que voy a hacer, ya pedí mi carne. Tengo que ir a comprar unas cosas, pero no sé si el bebé se vaya a despertar ahorita o más al rato. No sé cómo le vamos a hacer. Luis me anda ayudando allá abajo a ordenar la casa, porque sí teníamos un poquito de tiradero. Entonces él anda ahí ordenando la casa. Y bueno, pues a ver ahorita cómo me organizo. Ya me voy para allá abajo. Terminé de grabar el contenido que quería, entonces eso ya quedó. Solamente tenía pensado grabar 2 o 3 videos, pero solamente me dio tiempo de grabar. Solamente me dio tiempo, más bien oportunidad de grabar uno y un short. Entonces, pues bueno, con eso ya me doy por bien servida. Así que ahorita vemos que continuamos haciendo. Ay, mi teléfono, quién sabe dónde anda. Pero bueno, también empecé a guardar la ropa del bebé. Vean, empecé a acomodar todo, pero ya no me dio oportunidad de terminar. Más al ratito vengo a guardar todo. Lo importante es que esta criatura ya se durmió, anda bien cómodo y les digo, pues yo tengo que apurarme. Voy a ver qué es lo que tengo para hacer de comer y ya, en eso me entretendré un buen rato. Y bueno, se cancela la ida al mandado. Se tuvo que ir Luis solito porque el bebé se durmió. Entonces prefiero que duerma y ya que Luis se vaya a comprar las cosas. Y me voy a poner a cocinar. Voy a avanzarle. Voy a hacer varias cositas y voy a aprovechar ahorita un guisado que no tengo que estar usando la licuadora para que no se despierte. Que de por sí, fíjense que él se duerme y no importa que haya ruido, se duerme, pero pues igual para que él descanse. Vean, se quedó dormidito, entonces prefiero que duerma bien a gusto. Y ahora sí, amigas, vamos a empezar con la preparación de la comida para la semana. Voy a estar haciendo cosas muy sencillas porque no quiero pues perder mucho tiempo y aún así van a ver que me voy a tardar algo porque sí, el cocinar me toma tiempo, pero prefiero invertirlo hoy y en la semana pues ya tener las preparaciones listas, ya llegar y despreocuparme de que tengo que hacer de comer y así comemos mucho mejor y no gastamos tanto. Voy a empezar por partir la cebolla para estarla aquí triturando en este toppercito. Ya extrañaba mucho hacer el menú semanal, el meal prep, ya se los he contado en muchos videos. En el canal de blog hay un playlist completo dedicado al menú semanal que preparaba antes y ahorita pues mi intención es retomar este tipo de videos para compartírselos por aquí también, porque sí como que me es complicado estar haciendo contenido para los dos canales, entonces por eso nada más estoy ocupando este que es mi canal principal. Y miren, aquí ya me ahorro mucho tiempo, la cebolla queda súper bien. Voy a hacer unos bisteces a la mexicana para estar empezando con esto. Voy a partir los bisteces para que no queden así completos y sean como que más fáciles a la hora de comérselos. Aparte, vean, salieron como que muy grandes y es lo que voy a estar ahorita haciendo, partiendo los bistecitos para después estarlos cocinando. Los voy a llevar después al sartén para echarles la cebollita. Utilizaré estos jalapeños que tengo aquí. A Luis no le gustan mucho, entonces solamente le voy a poner muy poquitos
ponerlos a la cacerola solamente para darle un toquecito de sabor, y ya en mi plato pues yo me llevaré independientemente otros chilitos de estos, y pues a Luis les digo que estos no le gustan, así que solamente es para que le dé un poquito de sabor. Y voy a ponerle ajo aquí también, el jitomate picado, y ahora sí, ya cuando haya sofreído esto voy a estar agregando el bistec, que le voy a poner sal también, y también no puede faltar aquí un poquito de cilantro. Y pues ahora sí voy a esperar a que esto se cosa perfectamente bien, que la carne pues suelte su jugo, pero que también que este jugo se consuma y me ayude su mismo jugo a cocer los bisteces. Así que vamos a tapar. Voy a estar haciendo también pasta, de hecho voy a hacer 2 porciones de pasta, 2 paquetitos, porque uno lo voy a hacer con pollo y el otro lo voy a hacer con carne molida. Así que bueno, aquí voy a empezar a cocer la pechuga, le voy a poner mantequilla. Últimamente ya me gusta sofreír la pechuga de pollo con mantequilla, le da otro sabor. Igual lo voy a dejar que se tape para que suelte su jugo. Le voy a poner sal, le voy a poner ajo en polvo y también le voy a poner un poquito de pimienta. Eso es lo que voy a estar utilizando. A veces le pongo paprika, pero hoy no, esta ocasión no. Y miren, voy a estarle dando otra mezcladita para que termine de cocerse. Y aquí ya tengo la segunda tanda de pasta, ya una ya la tengo lista. Vean, aquí ya está. Estos coladores buenísimos, súper prácticos, estos los conseguí por TikTok Shop. Y voy a estar dorando la carne de res molida, carne molida. Aquí solamente añadí unas zanahorias y una hierba de olor. Voy a complementar con esta salsa para pasta. Es que a mí se me figura como que esto es una lasaña, algo así, pero solamente le voy a poner pasta, y con eso miren, ya tengo lo que es la pasta, la proteína y un poquito de verdura. No compré brócolis, me faltaron brócolis. Voy a dejar que esto se quede ahí como que sazonándose, suelte todo su sabor, y después agregamos la pastita. Vean, esto así súper rápido. Estas preparaciones me gustaron porque no me quitan tiempo y comemos muy bien en lo que es la semana. Ya vamos a regresar con el plan de alimentación, así que definitivamente la próxima semana el menú va a tener que ser diferente, distinto, ahora sí con las porciones que nos tocan. En esta ocasión no estuve pesando las porciones porque todavía no regresamos al plan, pero la próxima semana seguro sí ya tendremos un nuevo plan nutricional. Y pues ya prácticamente estoy acabando. Ustedes ven un video muy corto, pero en realidad pues sí me tardé unas 3 horas más o menos en hacer toda esta preparación. Aquí la pechuga de pollo solamente le voy a estar agregando un poquito de crema. Miren, aquí le pongo crema. También le voy a estar agregando un poquito de esta que es leche evaporada para que no quede tan espesa lo que es la pasta con el pollo. También voy a agregar un poquito de chiles chipotle solamente para darle tantito sabor y color. Lo voy a mezclar muy bien. Y el toque final lo va a dar este queso, que este lo conseguí en las tiendas 3B. Es una mezcla de quesos pero que se funden súper bien. Entonces con esto queda otro sabor la pastita con el pollo. Y así solamente me falta incorporar el espagueti y está listo nuestro platillo. Ya no les grabé las presentaciones finales, pero esto quedó delicioso. Ahora solamente tengo que reservar en el refrigerador e irnos sirviendo nuestra comida pues conforme van avanzando los días. Pero todo esto fue entre comillas fácil, rápido, y ya tengo mi menú para la semana. Vean, para hoy me quise traer un poquito de bistec, pero también lo voy a complementar con espagueti. Les digo que ya no les enseñé toda la terminación de los platillos, pero pues se despertó el bebé y ya me ocupé en otras cosas, pero todo quedó súper bien. Y bueno, beauties, gracias por haberme acompañado en un video más haciendo el meal prep para la semana. Ahora sí ya me siento más descansada de saber que ya cumplí con lo de la semana, voy a comer bien, no voy a gastar de más. Y bueno, pues también gracias a mi bebecito que estuvo dormidito la mayor parte del tiempo que estuve cocinando, así que también él participó y apoyó para que esto fuera todo un éxito. Nos vemos en futuros videos, bye bye.